¿Le parece si comenzamos nomás? Porque si llega más gente, se irá sumando y así usted se puede ir más tempranito a tomar once o a descansar, ¿ya? Vamos a ver si está grabando esto. Sí, ya vi bien. Entonces, la semana pasada nosotros hablamos acerca de el surgimiento de los totalitarismos, dimos algunas características de cómo surgieron estos enclaves autoritarios dentro de la Europa a principios del siglo XX y hablamos también acerca de las características del totalitarismo tanto en Italia como en Alemania, ¿cierto? Entonces, el objetivo del día de hoy es que podamos analizar las características y consecuencias ya propiamente tal de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nos vamos a adentrar un poco más en eso. Viene llegando Cristóbal, así que ya no vamos a estar solas. Muy bien. Hola Cristóbal, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien, Qué bueno. contenta. Mira, estábamos recién empezando porque había llegado solamente Viviana y quise empezar para que no perdiéramos tiempo. Así que estábamos solamente comentando cuál era el objetivo de la clase de hoy, ya que dijimos que la semana pasada habíamos hablado de los totalitarismos, entonces hoy día ya vamos a meternos de lleno a lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Eh, Como las características generales que configuran esta guerra y cuál es la importancia que tiene su desenlace, sobre todo en la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿ya? Y la conformación de la ONU como garante de derechos, ¿cierto? Entonces, perdón, entonces esos van a ser los dos objetivos del día de hoy, ¿ya? Y la clase la vamos a dividir en 4 tiempos, ¿ya? Primero vamos a echarle una revisadita a esos ejercicios que yo le mostré la semana pasada que no alcanzamos a hacer. Vamos a hablar acerca del desarrollo de la Segunda Guerra y, puse ejercicio de la clase anterior. Y si es que alcanzamos un poquito a continuar a ver un poco del video del documental y ejercicios nuevos de lo de la clase de hoy. ¿Ya? Ahí el número 2 tenemos que borrarlo porque se me pasó. ¿Ya? Entonces, de síntesis de la clase pasada, ya lo fundamental es que hay que entender que eh, dentro de este periodo de entreguerras es donde se va a dar pie eh, para el surgimiento de los totalitarismos y que van a estar muy orientados a una concepción más bien conservadora, pudiéramos decir, de derecha de la política, que en Italia y en Alemania van a tener como su auge máximo. El totalitarismo, hablamos que dentro de una de las características estaba esto de que surge este líder que es carismático, pero al mismo tiempo es autoritario. Y, y sobre todo en el caso de Alemania va a estar esta visión también de superioridad racial que va a estar asociada a la implementación de su forma de gobierno, ¿ya? Y dijimos además que dentro de eso también cómo nos podíamos explicar que la sociedad alemana, podríamos decir entre comillas, estuviera dormida en esa época y no se diera cuenta de la situación que estaba ocurriendo y no reflexionara o no criticara a lo mejor la violación a derechos humanos que se pudieron haber generado a partir del régimen nazi. Dijimos que una de las razones justamente podía estar dada eh, la formación por la formación que se le daba a la sociedad y que desde niños se militaban dentro de las juventudes a lo mejor del nazismo y lo mismo también dentro del contexto italiano. Entonces, em, era no solamente un enclave autoritario en términos políticos, sino que también en términos culturales. Entonces, los medios de comunicación estaban ahí totalmente manejados en todo momento, ¿ya? Y el tema de la superioridad racial que hablamos eh, dentro del contexto alemán va a dar pie también a que dentro de este periodo de entreguerras, no solamente los judíos, sino que también gitanos y todos los que fueran opositores, por ejemplo, al régimen nazi, sufrieran persecución no solo en el periodo de la guerra misma, sino que desde previo, ¿ya? Y de hecho hay documentales y hay imágenes que muestran, por ejemplo, cuáles fueron las principales restricciones a las que se vieron ellos sometidos
durante toda la década previa a lo mejor a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Desde que llega al poder Hitler hasta el año 39, ¿ya? Y dentro de eso yo quise incluirle aquí este datito extra, en realidad que probablemente no necesariamente va a aparecer preguntado en la prueba, pero por si alguno quiere investigar un poco más, ¿ya? Porque la persecución, por ejemplo, al pueblo judío, y lo hablamos la semana pasada, es una persecución eh, que igual se ha generado por milenios, ¿cierto? Que siempre al pueblo judío se le ha visto como con desconfianza, siempre asociado, por ejemplo, al comercio, se le ha visto como los grandes banqueros, los financistas, y desde ese punto de vista eh, generó como tanto auge la idea de la superioridad racial del nazismo, justamente porque Alemania había quedado en desventaja ahí después de la Primera Guerra Mundial. Entonces se comienza a ver la población israelí como enemigo, ¿ya? Como enemigo, sobre todo porque ellos tenían gran poder económico dentro de la Europa de los años 20. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el nazismo? Justamente va a ser comenzar a expropiar las grandes empresas que ellos puedan tener. ¿Ya? Y el ejemplo clásico, a lo mejor que podemos recordar, es la historia de Ana Frank, ¿cierto? Que dentro de ese periodo su padre se le expropia la fábrica que él tenía, creo que era de mermeladas o algo así, ¿ya? Entonces, va a haber mucha población que previendo la situación va a comenzar a lo mejor a migrar, ¿ya? Mucha población judía que va a comenzar a migrar de Europa a distintas zonas, a Estados Unidos, a América fundamentalmente, ¿ya? Y dentro de eso, en los años 20 va a llegar harta población también eh, de judíos a Argentina, ¿ya? Por eso les coloqué ahí un datito extra, por si a algunos les gusta, por ejemplo, las series que son de época, como para informarse más o algo así. Hay una serie que el año pasado se dio, en una teleserie que se dio en Argentina, que aparece ahí en la esquinita, no sé, ¿alguien reconoce a ese actor, cierto? Me imagino que sí, porque es chileno, ¿no? Sí, Viviana, profe, ¿usted? yo Sí, lo profe. conozco. ¿Quién es el que está en la esquinita ahí? Benjamín Vicuña, creo que se llama, no me acuerdo. Pero Vicuña. Trabajó en hartas teleseries aquí en Chile, muchas, y alguien conocía, en el 7 más que nada. Sí, po, y se casó después con una argentina. Se separó de la Argentina, se metió con él, se ha metido con mucha gente. Ya, pero fuera de toda esa historia farandulera, el año pasado se dio una serie en Argentina que se llama así tal cual, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Por si alguno está aburrido, en algún momento quiere verla o algo así, le puede servir para contextualizarse un poco más cómo se vivió en la época previa a la Segunda Guerra, pero en Latinoamérica, ¿ya? Pero esa es una serie que está basada en hechos de la vida real, ¿ya? Cuestiones que sucedieron, ¿ya? Y fundamentalmente está basada en la historia de muchas mujeres que llegaron de principios de 1900 y sobre todo en los años 20, previendo ya la persecución a la población judía, llegaron a Argentina como migrantes engañadas, ¿ya? Fueron utilizadas acá como trata de blanca y fueron prostituidas en Argentina. Llegaron, no tengo el dato exacto, pero varios miles de mujeres, sobre todo polacas, ¿ya? Porque Polonia ahí está dentro del contexto de disputa en Europa, vamos a ver después en el mapa, van a llegar muchas polacas a Argentina y que van a ser prostituidas después, ¿ya? Y dentro de esto podríamos decir que la persecución al pueblo judío tiene como ciertas escalas también, ¿ya? Porque eh, se da justamente a la población a lo mejor que no necesariamente tiene tantos recursos económicos, ¿ya? Y en muchos casos aquella población más pobre eh, habían, podríamos decir, ciertos embaucadores, entre comillas, de judíos más adinerados que traían a migrantes, ¿ya? Entonces, esta persecución estaba en Europa a lo mejor por parte del pueblo alemán, y había quizás a lo mejor algunos judíos más pudientes y le ofrecían a la familia, no sé,
que tenía a lo mejor alguna hija, yo me voy a llevar a su hija para que tenga una mejor vida. Y llegaban acá y resultaba que esto era una trata de blancas, ¿ya? Entonces, eh, dentro dentro de este contexto podríamos decir que no siempre la salida o las huidas de la población judía previa a la Segunda Guerra fue tan beneficiosa, ¿ya? Y en muchos casos los mismos judíos más adinerados actuaron, entre comillas, casi como esclavistas, ¿ya? O sea, se convirtieron también en persecutores, ¿ya? O sea, judíos perseguidos por otros mismos judíos, también eso ocurrió, ¿ya? Y eso se vio sobre todo en Argentina, y que fue un caso como muy bullado en los años 30, ¿ya? Que era una casa de prostitución conocida como la Suimigdal o la Sociedad de Socorros Mutuos de Varsovia, ¿ya? Donde actuaron ahí eh, varios judíos bien nefastos, bien negativos, que uno podría imaginarse, bueno, a lo mejor ellos estaban previendo que dentro del contexto europeo iban a ser perseguidos y debieron haber ayudado a sus hermanos, a sus compatriotas, e hicieron todo lo contrario, ¿ya? En muchos casos se trajo población de Europa huyendo de esta posible guerra o de esta posible persecución, y acá se les trató aún peor, ¿ya? Entonces, estaba esta sociedad israelita de socorros mutuos en Argentina, y que cuando en los años 30 fueron denunciados y apareció en la luz ahí en Argentina, y algunos fueron detenidos, de hecho se detuvo, dice ahí en ese diario, a 108 judíos que actuaban em, eh, como, podríamos decir, como regentes de estas casas de prostitución. Y muchos de ellos después se trasladaron a Centroamérica. Entonces, en el fondo podríamos decir que eh, en gran medida la población judía que se vio afectada fue justamente la población judía que era más pobre, ya aquellos que siempre tienen más recursos económicos, obviamente de alguna manera trataron de huir y acá se transformaron en regentes o ellos mismos actuaron como casi que como esclavistas de sus mismos hermanos. Ahora eso fue al inicio, los años 20, los años 30, ya posterior a la llegada ya de Hitler y de la instauración del nazismo propiamente tal, ahí la persecución fue masiva, ¿ya? Entonces ahí poco a poco se comenzaron a expropiar a aquellos judíos que tenían más dinero. Entonces el que no alcanzó a escapar ahí fue bien compleja la situación. Pero ahí como un dato extra, si alguien quiere investigar un poco más acerca de la migración judía, sobre todo a Latinoamérica, yo le recomiendo que vea esa serie, ¿ya? Que se emitió el año pasado, nomás hace muy poquito, y ahí donde aparece ahí Benjamín Vicuña, ¿ya? Que muestra algunos datos también acerca del franquismo, ya sobre la Guerra Civil Española. Eso, ya, fundamentalmente como dato extra. Entonces ahora nos vamos a pasar a ver los ejercicios de la clase pasada que no los alcanzamos a resolver, ¿ya? Entonces el primero, no sé si alguien me quiere ayudar leyéndolo. Matías, Matías, ¿está usted por ahí? ¿No? ¿Cristóbal? Ya, profe, yo lo leo. Uno de los procesos emblemáticos del periodo de entreguerras desde el punto de vista económico fue la internacionalización de la crisis de Wall Street. En este sentido, ¿cuál fue la causa económica que provocó la gran crisis del capitalismo de 1929? ¿Leo la alternativa? Ya, léales más. A. Los negocios basados más en la especulación que en la productividad. B. La dependencia de Estados Unidos con respecto a la economía europea. C. El alza en el precio de los combustibles en el comercio mundial. D. La competencia con la economía central planificada de la Unión Soviética. E. La fuerte injerencia del Estado norteamericano en la economía. Ya. Según usted, ¿cuál será? Yo creo que la A.
La A, ¿y por qué será la A? Eh, a ver, déjame leer la pregunta bien, profe. ¿O por qué descartó las otras? Dice, uno de los procesos emblemáticos del periodo entreguerras desde el punto de vista económico fue la internacionalización de la crisis de Wall Street. En este sentido, ¿cuál fue la causa económica que provocó la crisis del capitalismo del año 29? O sea, causa de la crisis del año 29. Los negocios basados más en la especulación que en la productividad, la dependencia de Estados Unidos con respecto a la economía europea, el alza en el precio de los combustibles, la competencia con la economía central planificada o la fuerte injerencia del Estado norteamericano en la economía. La pregunta es como, no solo en Estados Unidos, sino que la causa económica que provocó la gran crisis del capitalismo habla como mundialmente. Sí. Eh, Estoy entre yo creo que es la E, o Mm, la, no sé, profe, una de esas dos, creo, si no estoy muy mal. la A es la A. Muy bien. Lo Ah, primero ya, que entonces. es la A. Es que ¿Cuál me fue hizo la? dudar cuando me preguntó de nuevo. Le pregunto de nuevo para saber qué tan seguro está y qué hizo para descartar. Ya, si quiere le ayudamos a descartar para que veamos por qué no eran las otras. Entonces la B dice la dependencia de Estados Unidos con respecto a la economía europea. No, pues, porque Estados Unidos había estado creciendo eh, fuertemente, por eso se llama los locos años 20, ¿cierto? Y se habló con el profe Gonzalo, hablaron de que se había comenzado a producir, pero en masa, ¿cierto? Y gracias a eso, Estados Unidos había tenido la posibilidad de generar préstamos, ¿cierto?, a otros países, que cuando comenzó a entrar en crisis trató de cobrar esos préstamos, pero no le fueron pagados de manera inmediata. Entonces, no puede ser que sea que dependa de la economía europea, porque era al revés. Ya Europa estaba dependiendo mucho de Estados Unidos. Por eso cuando la economía estadounidense cae, parece dominó esta cuestión y comienzan a caer todos, ¿cierto? Entonces la B, no. El alza en el precio de los combustibles en el comercio mundial, ¿ya? Todavía no estamos en una época en donde el combustible sea como, además que no dice qué tipo de combustible, y todavía no estamos en una época a lo mejor que el combustible como el que utilizamos ahora mayormente asociado al petróleo sea como tan masivo, ¿ya? Hay otras etapas posteriormente cuando se da la crisis de la OPEP que podríamos decir que es un detonante, pero en esa época no, y no se produce por aquello, ¿ya? La competencia en la economía, con la economía central planificada de la URSS, la verdad es que durante el siglo XIX y a principios del XX, ¿qué es lo que estaba como, se había impuesto como un modelo económico? Justamente había sido el liberalismo, entonces no es que existiera una competencia así tan profunda como se va a dar a lo mejor posteriormente finalizada la Segunda Guerra, ¿ya? Y la fuerte injerencia del Estado norteamericano en la economía, ¿ya? El Estado todavía no participa de la economía, va a comenzar a participar justamente a raíz de la crisis, cuando se crea el estado de bienestar y el keynesianismo, pero no es una causa, es una consecuencia de. Sí, profe, me Entonces, confundí con eso. Ay, perdón, me confundí con eso, lo tomé como consecuencia y la pregunta era la causa. la causa, ya. Entonces, lo primero que pensó, eso era, muy bien, ya. Disculpa haberlo confundido. Era para saber qué tan atentos estábamos. Muy bien, es la A. Vamos a ver la siguiente. Aparece una tablita que dice exportaciones chilenas entre 1928 y 1932 en millones de pesos. Entonces, a partir de los datos contenidos en el cuadro adjunto, que muestran un descenso abrupto de las exportaciones salitreras, se puede afirmar que las causas que explican dicho fenómeno corresponde a: 1. La dependencia de la industria del salitre del mercado norteamericano. 2. La crisis económica producida por el crack bursátil de Wall Street. Y 3. La competencia de la producción del salitre sintético de la URSS en los mercados mundiales.
¿Cuál será una causa directa? ¿Cuál? Em, la 3 creo, profe. La competencia de la producción del salitre sintético. Pero es que había salitre sintético, pero no era de la Unión Soviética, creo. No, No me acuerdo. No no, era cierto, profe. de Alemania. Y Ah, ya, entonces se había ahí me creado confundí. antes. O sea que la crisis del salitre por el salitre sintético ya venía dándose. Ah, Pero ya. en estos años se da el golpe final, ¿ya? O sea, finalizando la Primera Guerra, la exportación del salitre va a comenzar a decaer, van a comenzar a cerrar las oficinas. Oye, yo siempre me acuerdo de las teleseries, ya le voy a poner otro ejemplo de teleserie. El año pasado nosotros en clases vimos algunas escenas de Pampa Ilusión, ¿ya? De una teleserie que dieron hace años acá. Y ahí mostraban eso, ya que las salitreras van a comenzar a cerrar, ya cuando se crea este salitre sintético. Pero hay muchas que se van a mantener y que incluso van a tratar de resistir a esta crisis del salitre sintético. Pero el golpe de gracia va a venir dado justamente en los años de esta tablita, ya entre el 29 y el 32, cuando ya definitivamente no hay forma de salvar a la industria del salitre. Y eso se va a dar por qué causa fundamentalmente. El año 29 hay 2.291 millones de pesos que se exportan en salitre, pero el año 30 cae a la mitad. O sea, posterior a la crisis del año 29 en Estados Unidos, las exportaciones de inmediato caen a la mitad y al año siguiente caen 3 veces prácticamente y al año siguiente mucho más. Eso significa que parece ser que hay una consecuencia ahí directa relacionada con la crisis del año 29. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que muestran eso? La 2. Profe, ¿qué significa crack bursátil? Em, es una crisis, que se produzca un crack significa que se produzca una caída así estrepitosa de de la bolsa de valores, ¿ya? A eso se refiere, Ay, ay. sí. Entonces es la 2 y también es la uno porque dependíamos en ese momento entonces del mercado norteamericano también, ¿cierto? Entonces la uno y la 2. La alternativa es la D. Vamos a ver la siguiente. El impacto de la recesión del año 29 se manifestó con fuerza en Chile entre 1930 y 1932 y según un informe de la Liga de las Naciones, siendo este país una de las naciones más perjudicadas. O sea, Chile es el más afectado por la crisis del año 29. ¿Cuál fue la solución política, institucional y económica que adoptó el Estado chileno para salir de la crisis? A. La consolidación de la dictadura legal de Carlos Ibáñez del Campo. B. La promulgación de una nueva constitución política. C. La reorientación del modelo económico hacia el estado de bienestar. D. La adopción del modelo económico central planificado soviético. Y E. La diversificación de las exportaciones y disminución de los aranceles. Profe, ¿Cuál cree usted que es, Viviana? yo creo que es la C. Sí, ya. ¿Y por qué descartó las otras? La D, no. No, porque es que lo que me acuerdo es que con usted lo vimos, creo que el año antes pasado, si no me equivoco, ¿Ya? y no, usted dijo que se suponía que tenían que ver otra manera, entonces usted utilizó una palabra como que reorganizaron el sistema Mm, económico. Algo sí. así que me acuerdo que usted dijo. ¿Cuándo tratamos a lo mejor de instaurar un modelo socialista en la economía en Chile? ¿El 1970 o no? Sí, pues solamente ahí, antes no. Entonces, muy bien, Viviana. Se trató de reorganizar, pero no se llevó hacia un extremo en que el Estado tuviera todo el control de la economía como un sistema socialista, ¿cierto? Entonces, la D no. La diversificación de las exportaciones y la disminución de los aranceles, o sea, la disminución del cobro a lo mejor de impuestos a la exportación o las importaciones. ¿Se diversificó la exportación?
No, profe. Nunca ha sido diversa nuestra exportación. Muy bien. ¿Qué es lo que vendemos ahora mayormente? Yo creo que cobre o tema de la agricultura, como que son esas cosas. Sí, por eso es lo que más se vende. Litio, pero está en manos de privados. Nunca hemos sido como tan diversos en términos de exportaciones. Entonces no hay una gran diversificación. Muy bien. La promulgación de una nueva constitución. ¿Cuáles son las dos constituciones del siglo XX? La La de de 19... 1833, ¿o no? Ya, pero después la del siglo XX, porque esa es del siglo XIX. Ah, 1833. verdad, verdad, verdad. La de 1980 es una, ¿cierto? Y la otra es la de 1920. Entonces no puede ser la promulgación de una nueva constitución si se había creado hacía 9 años atrás. ¿Ya? Entonces por eso yo descarto la B. Y la A, la consolidación de la dictadura legal de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Hay dictaduras legales? Me pregunto yo. ¿Conoce usted alguna dictadura legal? No, profe, si no, no sería dictadura, yo creo. No, pues entonces, perdón, la otra, la Constitución 1925, perdón, dije 1920. Ya, bueno. Y la consolidación de una dictadura legal no puede ser, ¿cierto que no? Ya, entonces no. Y además que dice como una solución para, para la crisis, entonces no. ¿Ya? La C es la alternativa correcta, la reorientación del modelo económico hacia el estado de bienestar. Y esa es la solución que van a tomar la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, que va a ser el que va a buscar la solución a su propia crisis a través de John, parece que se llama Keynes, del keynesianismo, ¿cierto? Que es esta idea de una economía más mixta. ¿Ya? La siguiente dice, Mussolini decía, todo en el Estado, nada fuera del Estado, ni en contra del Estado. Frase que resume uno de los aspectos más importantes del fascismo. ¿A cuál de ellos alude? A la importancia del militarismo en la vida social, al desdén por la defensa de las garantías individuales, al fortalecimiento de los valores tradicionales, a la exaltación del nacionalismo y la xenofobia, a la crítica frente a los movimientos sociales de corte comunista. ¿No? ¿No se nos ocurre? La alternativa ahí es la B, ¿ya? Al desdén por la defensa de las garantías individuales. O sea, Mussolini está diciendo todo el rato que lo que más importa es el Estado, ¿ya? Es más relevante incluso que el derecho de cualquier persona. Entonces, todo en el Estado, nada queda fuera del Estado ni en contra del Estado. O sea que en el fondo no hay defensa de las garantías individuales, ¿ya? El derecho que hay que defender es el derecho del Estado, bajo todo momento, ¿ya? La crítica a los movimientos sociales de corte comunista no, porque en realidad no lo dice de manera textual, ni se puede inferir, ninguna parte habla de comunismo ni nada. La exaltación del nacionalismo, por una parte, podría ser si uno se identifica como parte del Estado, pero no hay alusión a algo que tenga que ver con xenofobia, entonces lo descartamos. Al fortalecimiento de los valores tradicionales no hay mención a ningún valor ahí, y a la importancia del militarismo en la vida social tampoco habla de militarización, entonces también yo lo puedo sacar por descarte, que es la B.
Y vamos a ver las últimas, nos quedan 4, así que los vamos a pasar rapidito para que veamos un poco más de contenido, ¿ya? El nazismo del periodo de entreguerras estuvo acompañado de prácticas totalitarias no solo en el ámbito político, sino que también en el socioeconómico. En este contexto, el nazismo alemán principalmente confiscó un mínimo de empresas extranjeras, estableció un liberalismo económico, fomentó la industria de alimentos, impulsó políticas económicas proteccionistas, destinó esfuerzos notables para el mejoramiento agrícola. La alternativa correcta ahí es la D, impulsó políticas económicas proteccionistas, ¿ya? Vamos a la siguiente. Independiente de las características de cada estado, el fascismo intentó transformarse en una solución política alternativa tanto para el liberalismo como para el socialismo como para el keynesianismo, el capitalismo como para el keynesianismo, la monarquía parlamentaria como para el corporativismo y la economía mixta como para el comunismo. Está un poco enredada esta pregunta, así que vamos a dejar ahí un minutito a ver si se les ocurre qué alternativa será. ¿Se le ocurre a alguien? ¿Cuál podrá ser? La alternativa es la A. Es independiente de las características de cada estado, el fascismo intentó transformarse en una solución política alternativa tanto para el liberalismo como para el socialismo. O sea que los regímenes autoritarios y fascistas, fundamentalmente el de Italia y el de Alemania, van a tener gran auge dentro de la población y van a ser muy aclamados en un principio, justamente porque se presentan como la solución a, ¿ya? La solución a la crisis económica, la solución al poco crecimiento económico, la solución a la pobreza de la gente, la solución a todo lo que Alemania, por ejemplo, había perdido durante la Primera Guerra Mundial. Pero esa solución se da porque ellos dicen, bueno, no somos ni liberalistas ni somos socialistas. Somos en el fondo una posibilidad nueva y aparece esta idea que ya no está asociada solo a la ideología económica, sino que aparece esta idea nueva de un líder político, ¿ya? De del Führer en el caso de Alemania o del Duce en el caso de Italia, que es un ente que es carismático, que se presenta como con carácter fuerte, o sea que no es el político tradicional que existía a lo mejor hasta esa época, ¿ya? Entonces se plantea como una alternativa nueva a esas dos posibilidades de, podríamos decir, de visión económica, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar de lleno a lo que tiene que ver con las características de la Segunda Guerra y vamos a hablar primero de sus causas, yo hice como un listado de las principales causas, pero igual les incluí dentro del Power para el que quiera repasar después algunas infografías que les contaba la semana pasada que saqué en un libro Santillana, ¿ya? Entonces, viene aquí como bien resumido, entonces si quiere puede tomar apunte y si no, lo revisa después del PowerPoint, yo los voy a subir yo creo que mañana la plataforma, ya porque no he subido un material de la última clase ni de esta. ¿Ya? Algunas de las características de la Segunda Guerra Mundial es que podríamos decir que surge por una parte como por este descontento alemán debido al Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, que había dejado ahí en desventaja a Alemania. Por otro lado está el expansionismo italiano en la zona de los Balcanes, ya que eso va a generar ahí también cierto conflicto. Em, Sobre todo también este choque entre distintas potencias, y Alemania que va también a comenzar, sobre todo tras la llegada de Hitler, esta expansión sobre el territorio europeo llamada o conocido como la doctrina del espacio vital, ¿ya? Va a estar este enfrentamiento también ideológico entre liberalismo, comunismo y fascismo. El fascismo surge como una alternativa
que es lo que vimos recién en la pregunta anterior, como una alternativa extra a esta concepción tradicional del mundo en que se dividía solamente entre liberalismo y comunismo. Y dentro de las causas coyunturales, o sea, lo que va a actuar como detonante, a eso se refiere con la coyuntura, o sea, algunos de los hechos que van a marcar el inicio de la guerra, va a estar este pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, que se va a ver quebrado, ¿ya? Y también está podríamos decir, está la invasión a Polonia el año 39, ¿ya? Polonia, que yo les nombraba recién de esta serie argentina, es el territorio más conflictuado, podríamos decir, de la Europa de entreguerras, y va a ser uno de los detonantes y va a ser el invadido ahí durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay varias películas y series respecto dentro de eso aparece, creo que está El pianista, no sé si alguno lo ha visto, que habla también del gueto de Varsovia. Hay varios documentales también que hablan sobre cómo se vio afectada Polonia durante la Segunda Guerra, ¿ya? Y la última de las causas, podríamos decir, es la formación de alianzas, ¿ya? Que va a permitir y va a generar que esto se expanda y que pase de ser, podríamos decir en un inicio, una guerra que afecta solamente al contexto europeo, a que sea y se le considere como una guerra mundial, ¿ya? Donde los distintos países van a comenzar a tomar posición, ya sea de parte de los aliados, o van a acercarse más a la visión del eje que va a estar dirigida ahí por los alemanes, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver ahí más adelante cuáles van a ser como las principales alianzas, ¿ya? Entonces, algunas de las características del Tratado de Versalles, que fue el primero a lo mejor que generó aquí esta disidencia o estas discrepancias dentro del contexto europeo para que se generara la guerra, fue justamente en la posición en la que quedó Alemania, ¿ya? Algunas de las condiciones políticas que tenía este tratado era la cesión de territorios alemanes a Francia, a Polonia y a Bélgica, o sea que Alemania no solamente había quedado desmejorada en términos económicos, sino que también en términos territoriales. Y en el mapa aquí de la esquinita aparece lo que está como con color damasco más oscurito, fueron las pérdidas territoriales de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Toda la zona ahí, Polonia, la zona de Renania, ¿ya? Entonces hubo harto territorio que se perdió, ¿ya? Y por otro lado está la destrucción, bueno, la destrucción del imperio colonial alemán, la pérdida de sus posesiones coloniales, la cesión de la mayor parte de su marina mercante, o sea, tuvieron que entregar también su marina mercante, la abolición del servicio militar, la reducción del ejército, o sea, habían quedado desmejorados en términos territoriales, en términos económicos y en términos militares, ¿ya? Y además ese ejército debía estar supervisado por la Sociedad de las Naciones, o sea, no podían generar movimientos solos, sino que iban a estar constantemente ahí vigilados. Estaba también la desmilitarización de la zona del Rino, de Renania, ¿ya? El pago de las indemnizaciones de guerra. Entonces, en términos económicos, también Alemania se va a ver desmejorada tras la Primera Guerra Mundial, la cesión de propiedades en Alsacia y Lorena y el pago de reparaciones, ¿ya? Entonces, eso va a generar que moralmente para Alemania los años 20, a diferencia a lo mejor de lo que va a ser en otras partes de Europa o de lo que va a ser en Estados Unidos, va a ser un periodo de profundo decaimiento moral, ¿ya? Y eso probablemente va a ser una de las razones que va a aprovechar a lo mejor Hitler y el nazismo para poder ascender tan rápidamente. O sea, ellos se plantean como la alternativa para solucionar todos estos problemas de la década pasada, ¿ya? Otra de las causas de la Segunda Guerra que estaba ahí mencionado es el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, ¿ya? Que planteaba la no agresión por 10 años de estas dos potencias, ¿ya? Era una alianza táctica, no fundamentalmente ideológica, sino que era más bien táctica, o sea, de no intervenir en el espacio del otro, ¿ya? Y generar acuerdos comerciales y diplomáticos de interés para ambas potencias, así como el reparto de áreas de influencia en Europa Central. Pero finalmente con la llegada de Hitler no se va a respetar ese pacto de no agresión. Y ahí eso va a ser uno de los detonantes que va a dar inicio también a la Segunda Guerra. Dentro de las
principales alianzas formadas está la de los aliados, que encontramos ahí Francia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia, Australia, Canadá, bueno, hay todos los que aparecen ahí, ¿cierto? Y en el eje Alemania, Italia, Japón, que son como los principales, más los que ahí aparecen. Y como neutrales está Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía. En Latinoamérica también va a haber hartos países que se van a considerar como neutrales, pero a lo largo del periodo de la Segunda Guerra van a ir comenzando a tomar posiciones, ¿ya? Entonces por eso no aparecen ahí todos como neutrales. Em, y bueno, aquí aparece otro mapa que sintetiza un poco cómo se va configurando el mapa durante la Segunda Guerra. Todo lo que aparece en verde son países aliados, o sea, países aliados a, podríamos decir, a Francia, a la posición del Reino Unido, Polonia, ¿ya? Está también los países del eje con color amarillo y territorios ocupados también por el eje. Em, y zonas de guerra también aparecen marcadas como esto rosadito que se ve en la parte del mar. Son las zonas de guerra submarina, ya donde se van a desenvolver algunas batallas. Y sabemos que aquí en Chile no aparece nada marcado, pero sobre todo en esta zona donde estoy marcando acá, es una de las más ahí afectadas. Y ahí justamente limita ahí con Japón. Entonces, por eso es fundamentalmente relevante. Entonces, incluí también algunas de estas infografías de Santillana que sintetizan también súper bien algunas de las características que ya nombramos, ¿ya? Entonces, dentro de los orígenes de y causas de la guerra podemos encontrar algunas acciones llevadas justamente por el régimen nazi que desde el ingreso de Hitler en el año 33 va a tomar una posición cada vez más confrontacional, más estricta, más conservadora, ¿ya? Entonces, el expansionismo de las dictaduras fascistas va a ser uno de los detonantes. Va a estar también la crisis económica de los años 30, pero esa misma crisis le va a dar fuerza y potencia al fascismo, ¿ya? Entonces, Alemania va a abandonar la Sociedad de las Naciones justamente con la entrada de Hitler, ¿ya? Em, dando cuenta un poco que Hitler ahí no acepta ningún tipo de arbitraje ni de intervención de ninguna institución externa, podríamos decir, a su gobierno, ¿ya? No va a cumplir las limitaciones que va a tener el Tratado de Versalles, ¿ya? Con la idea y con la proyección de poder dominar toda Europa y de crear lo que se planteaba como el Gran Reich, ¿ya? Expandir el territorio, ¿ya? Y para generar este espacio vital para los alemanes, ¿cierto? Va a intentar anexionarse a Austria, pero Mussolini lo va a impedir, o sea, se va a generar ahí un primer choque, podríamos decir, entre el fascismo, ¿ya? Italia, por su parte, también va a estar ahí tratando de expandir su territorio, pero se va a fijar hacia otras fronteras. Entonces va a comenzar la conquista en Etiopía, ¿ya? Ante, podríamos decir, el rechazo internacional, va también a abandonar la Sociedad de las Naciones, rompe eh, el pacto que tenía respecto de la expansión territorial, se va a comenzar a aproximar hacia Alemania, ¿ya? Y Alemania, por su parte, también, que tenía dentro de este Tratado de Versalles la misión de tener desmilitarizada la zona de Renania, va a comenzar la ocupación de ese territorio, ¿ya? Va a participar con Italia en la Guerra Civil Española también, Alemania, apoyando a Franco, ya a pesar de haber firmado un acuerdo de no intervención ahí en la zona. Entonces, ya a principios de los años 30, el contexto europeo se comienza a ver que va para mal, ¿cierto? O sea que las distintas naciones eh, totalitarias de la época van a tratar de expandir sus territorios lo que más puedan, ¿cierto? Y eso en algún momento va a comenzar a generar cada vez más y más choques, ¿cierto? Em, Dentro de estas causas del camino hacia la guerra, em, podemos encontrar también que se podría decir que no solamente está la anexión de Italia, por ejemplo, hacia otros territorios, sino que Alemania ahí constantemente está actuando, ¿cierto? Em,
Y el año 41 se va a romper también el tratado de no intervención que se tenía con la URSS. ¿Ya? El 39 está la invasión sobre Polonia, que van a ser como los dos hechos, como, podríamos decir, como los hechos más relevantes de la época. ¿Ya? El expansionismo del Japón también va a ser otro de las causantes también ahí de la Segunda Guerra. A causa de la crisis económica de los 30 y como remedio a los problemas japoneses, fue el primer país en desafiar al sistema de la Sociedad de las Naciones y también va a iniciar ahí un periodo de expansión. Entonces, en distintos territorios, las naciones van a estar tratando de expandir su influencia territorial. ¿Ya? Y vemos acá en el mapa cómo se va a dar fundamentalmente esa expansión dentro del eje y dentro de, podríamos decir, de la expansión alemana, ¿ya? Y aparecen en color verde, perdón, con un borde rojo. Perdón. En color verde con un borde rojo aparece la frontera que va a tener la Alemania hacia 1942. Y todos aquellos territorios que están como más claritos son aquellas zonas que son satélite o que han sido ocupadas por el eje hasta los años, hasta el año 42. ¿Ya? Bueno, en este otro mapa también aparece un poco cómo se genera el movimiento, la campaña de ocupación de Polonia, por ejemplo, y el avance soviético hacia Polonia, como Polonia queda ahí, entre comillas, podríamos decir, atrapada dentro de la expansión territorial de ambos bloques. ¿Ya? Si queremos dividir las distintas etapas de la Segunda Guerra Mundial, hay que partir sobre la visión de que hay una primera fase que podríamos considerar que es esta fase más a nivel europeo y aquella fase que, en donde la guerra se va a desarrollar como una guerra a nivel mundial y que se va a desencadenar justamente por el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Eso va a hacer que se amplíe un poco más la visión territorial del conflicto y que pase de ser solamente un conflicto a nivel europeo a afectar a distintas naciones en todo el mundo, ¿ya? Y sobre todo también por el gran poderío económico que tiene Estados Unidos. Entonces eso va a hacer que los distintos países se vean en la necesidad de identificarse con alguna de las alianzas, ¿ya? O sea, son muy pocos los países que van a terminar manifestándose como neutrales durante todo el periodo de la guerra. Entonces, algunas de las características de la primera fase se da entre el año 39 y hasta el 41. Está esta estrategia de guerra relámpago y de comenzar a ir avanzando territorialmente la ocupación, sobre todo de parte de Alemania. Durante esta primera fase también se da inicio a lo que se conoce como la guerra aérea, cuando se genera el bombardeo a Inglaterra. Está la invasión alemana, italiana en Europa Oriental, sobre todo en la zona de Yugoslavia y de Grecia, y el desarrollo del ataque de Alemania a la URSS en 1941. ¿Ya? Y en la segunda fase, bueno, está el ingreso de Estados Unidos, luego el ataque japonés a Pearl Harbor, la ofensiva de los aliados, ya como un ataque a Alemania en el frente de África del Norte, están los enfrentamientos en el Pacífico entre Estados Unidos y Japón, hacia ya finales del año 44, cuando comienza este declive del eje, ya, y se manifiesta ya de manera evidente la derrota de Alemania, sobre todo en territorio soviético, y van a tener que comenzar ahí a retroceder cada vez más, ¿ya? Y una tercera etapa podríamos llamar que sería a lo mejor el proceso de cierre de la guerra, que está asociado a tratados y conferencias para tratar de darle un desenlace a este conflicto, ¿ya? Y dentro de eso está la conferencia de Yalta del año 45, donde se genera este ataque final a Alemania y la repartición de las zonas de ocupación entre los aliados. Está la ocupación de Berlín, ya que genera la rendición de Alemania en el año 45. La conferencia de Potsdam del 45, que establece las condiciones de rendición de Alemania,
y podríamos decir que el ataque o el golpe final, que sería el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ¿ya? Que van a plantear la rendición de Japón el año 45. Entonces, algunas de las características del desarrollo de esta guerra también las traje graficadas en esta infografía para que lo puedan ver ustedes ahí después con más calma. Pero lo primero es que esta etapa inicial, que vamos a llamar que esta guerra que se da fundamentalmente en el contexto europeo, que es conocida como la Guerra Relámpago, va a generar la invasión en distintos territorios. ¿Ya? Dentro de eso está la invasión de Bélgica a los Países Bajos, la invasión sobre Francia, eh, la llegada también hacia Inglaterra, ¿ya? Y algunos frentes nuevos que se generan tanto en la zona de los Balcanes como en la zona norte de África, ¿ya? Y ya hacia el año 41 podríamos decir que recién ahí es cuando se va a generar esta visión de esta guerra como más a nivel mundial y cuando va a ser también que Alemania va a dejar de respetar este tratado de no agresión con la Unión Soviética, que es conocido ahí como la Operación Barbarroja. Bueno, y una de las segundas causas que va a hacer que esta guerra tenga un carácter a nivel mundial, lo que les comentaba recién dentro de la tablita que leímos, que tiene que ver con el ingreso de Estados Unidos en la guerra, ¿cierto? Em, dentro de eh, dentro de las mismas fases de la guerra también podemos hablar de eh, el gran desarrollo de tecnologías que se desarrolla, que tiene alcance en la época, sobre todo en esta idea de que la guerra no solamente ahora se da dentro del territorio, sino que también se puede dar a nivel submarino. Entonces, también va a surgir como un carácter nuevo, quizás a lo mejor ahí mucho más potente que la Primera Guerra Mundial, esta idea de que el conflicto y el enfrentamiento se puede dar no solamente a nivel territorial en el continente, sino que también se da a nivel submarino. Entonces, las tecnologías que se van a desarrollar sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial van a ser mucho más potentes que en la primera, ya que a lo mejor podríamos hablar de un conflicto armado a nivel de territorio y a nivel aéreo, pero no tanto ni tan desarrollado como lo fue quizás a lo mejor a nivel submarino, ¿ya? Entre el año 43 y el año 44 podríamos decir que ya se comienza a dar pie un poco a lo que va a ser el comienzo del fin, entre comillas, de la Segunda Guerra Mundial, el comienzo del fin en términos territoriales y en términos políticos, pero en términos de vidas va a ser el periodo más álgido, porque va a ser justamente cuando se instaura lo que se conoce como la llamada solución final, ¿ya? Y que va a ser cuando más judíos, por ejemplo, opositores del nazismo o gitanos, aquel que fuera discapacitado o niños con ciertas deficiencias van a ser llevados a los hornos crematorios, la población adulto mayor también. Entonces, eh, va a ser un periodo súper potente en ese sentido, porque en el fondo se va a estar jugando ahí los límites y fronteras, pero en términos de vida va a ser el periodo donde más personas eh, se van a llevar a los hornos crematorios en esa época, ¿ya? Finalmente ya a fines del 44 y el 45 se va en junio del 44 lo que se conoce como el desembarco aliado de Normandía, ya que va a generar posteriormente la liberación de París y va a comenzar un poco a perder territorio lo que sería el eje, y Alemania de a poco se va a comenzar a desintegrar ya hasta que en abril del año 45 se genera la descomposición del régimen nazi, se ocupa la ciudad de Berlín, lo que es inminente para eso, que sea la rendición de Alemania, pero eso fue una cuestión, podríamos decir, de los últimos 2 años, ¿ya? Va a continuar aún así manteniéndose esta idea de
de esta guerra, que no solamente a nivel territorial, sino que también a nivel submarino y sobre todo en la zona del Pacífico, ¿ya? Lo que va a generar que el año 45 también se lancen las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ya que va a generar que el septiembre de este año esté la dimisión o la salida de Japón de la guerra, y eso va a generar ya el término final. ¿Ya? La explotación de los países ocupados, de otra cuestión ya para ir finalizando con respecto a estas infografías. Se diseñó una política de explotación, de saqueo, sobre todo de recursos humanos y económicos. En los países que se ocuparon se requisaron materias primas, por ejemplo, productos industriales, alimenticios, y eso en términos económicos se llevó, podríamos decir, em, podríamos decir, se llevó como toda la ocupación dentro de los campos de concentración, ya como mano de obra esclava, todo aquel que fuera opositor se llevó hasta allí. Entonces, era ahí donde se trabajaba sobre los recursos económicos a lo mejor que se pudieron obtener. Ya en muchos casos simplemente se expropió tanto em, lo que pudieron haber tenido en dinero o lo que pudieron haber tenido en industria o en fábrica, todo aquel que fuera opositor al eje, ¿ya? Y aquellos que se llevaron a los campos de concentración se dice que se explotó hasta el límite de que hasta el más pequeño bien material que pudieran tener se les sacaba, ¿ya? Y de hecho los hornos crematorios también, si había, no sé, por lo mejor un judío que tenía un diente de oro, eso también se sacaba. O sea, hubo una explotación máxima de la mayor cantidad de recursos que pudieron obtener los alemanes en el territorio ocupado. Bueno, y acá explica un poco cómo surge este nuevo orden nazi, cómo logran ahí interponerse dentro del contexto europeo y cómo, por ejemplo, la Gestapo y la SS logran ser estos instrumentos de terror dentro de la Europa de ese periodo, ¿ya? O sea, esta es como una visión en paralelo a lo que es el conflicto armado, ¿sí? En términos de cómo entra el régimen nazi, no solo con militares, sino que entra a las formas de vida, entra al cotidiano, entra al día a día no solo de los alemanes, sino que de todo el territorio que va a ser ocupado. ¿Ya? Y eso va a ser justamente bajo esta visión del miedo a lo mejor al enemigo, que podría ser la invasión comunista, y llega también bajo esta ideología de que en el fondo si se pertenecía al eje, todos esos territorios que fueran ocupados iban a estar de parte de los vencedores en cierta medida, ¿ya? Y la lucha contra ese orden justamente se generó a partir de la idea de resistencia, ¿ya? Que se basaba dentro de eso en el ideal del patriotismo y del antifascismo. Va a haber algunas sociedades que van a ser invadidas, que van a generar estas sociedades de resistencia, ya en Yugoslavia, em, en Italia también la lucha de la resistencia era doble, contra fascistas y contra los alemanes. De ahí surge esta noción de los partisanos, por ejemplo. En Francia se dirige desde Gran Bretaña, ¿ya? Hacia esta idea de la Francia libre. Bueno, y el último punto que tiene que ver, que es súper relevante, que tiene que ver con la Segunda Guerra, que aparece constantemente ahí consultado y preguntado, tiene que ver con el genocidio y la germanización que se genera a partir de la instauración del régimen nazi, ¿ya? Y de eso hay harto documental dentro de eso. No sé si alguno pudo ver en la semana el documental que vimos la intro la semana pasada. Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo pudo ver entero o vio una parte nomás? Para serle muy sincera, estaba viéndolo con mi mamá, ¿Ya? pero las escenas, profe, eran muy fuertes a la mitad del video, entonces como mi Lo mamá paró. quedamos como que no podíamos seguir viéndolo. O sea, era como muy fuerte el video. O sea, sí salía al principio que era fuerte, pero al verlo, eh,
Es impactante las imágenes, profe, entonces la dejamos hasta la mitad, profe. No, ahí cada uno tiene que ver lo que pueda ver. Por lo mismo también vimos solamente la intro nosotros, porque en verdad son escenas que uno a lo mejor nunca llega a imaginar totalmente cómo pudo haber sido, ¿ya? Entonces, al ver el documental ahí queda como mucho más latente. Entonces, cada uno el que pueda ahí ver lo que pueda en su casa, si puede ver alguna escena o si puede avanzar un poquito más, y hasta donde pueda nomás, ¿ya? Pero sirve mucho para contextualizar y para ver cómo realmente, porque uno a lo mejor ve solamente la imagen, que puede ser una foto, pero ahí como muestran grabaciones ya mucho más potentes, em, llega a dar miedo un poco de cómo se planteó esta idea de la solución final, ¿ya? Y la idea de la superioridad racial y de la instauración de esta sociedad aria, que no solamente tenía que ver con el exterminio, sino que también con el cómo perpetuar una raza que supuestamente era superior por sus condiciones físicas, por su apariencia, por la tez blanca o por una serie de características que no solamente apuntaron al exterminio de quien era considerado como el enemigo, sino que además se generaron, no sé, en algunas localidades, em, también se generó como una especie de, entre comillas, podríamos decir, de trata de blanca, en donde se utilizaron a mujeres que cumplían con estas características de ser arias y en muchos casos se violaron, se mantuvieron apresadas ahí con la única finalidad de que tuvieran hijos, de que tuvieran hijos de militares alemanes y que perpetuaran esta idea de la visionaria, ¿ya? Ahora uno lo tenemos un poco como de cerca, igual lo podemos ver en cómo se desarrolló nuestro país, por ejemplo, con la instauración de la colonia Dignidad, ya que en el fondo es un enclave profundamente aislado y donde también se violentó la vida de muchos niños, se abusaron, que en el fondo es una reproducción a mini escala de lo que se hizo durante la Segunda Guerra en Alemania. ¿Ya? Súper potente. Si uno ve algún documental y si tiene la oportunidad de continuar viendo el que vimos en clase, hágalo, ¿ya? Porque es un golpe súper potente, pero nos hace cuestionarnos sobre los momentos más crudos que hemos tenido dentro de nuestra historia, ¿ya? Y que hay que evitar a toda costa que situaciones así puedan volver a ocurrir. ¿Ya? Entonces acá en el mapa aparece cuál era la distribución de la población judía europea o de la población askenazí eh, hacia 1933. Ya los judíos podríamos decir que se dividen como corriente, no sé si como corriente ideológica, como corriente religiosa podría ser más que nada, en dos, ya, los judíos askenazí y los judíos sefardí. Ya los sefardí son los que son los judíos españoles, ya que tuvieron que emigrar y que fueron perseguidos también ahí por el reino por muchos años. Entonces los que tienen una raíz o una ascendencia española son los llamados judíos sefardí, ¿ya? Que en muchos casos esos judíos cambiaron sus apellidos, ¿ya? No sé si quizás probablemente han tenido la oportunidad de ver alguna vez alguna noticia que siempre aparece sobre, yo la veo constantemente, como que los diarios o los canales de televisión de repente, como cada ciertos años sacan esta noticia, que tiene que ver con la descendencia de los judíos sefardíes que hay en Latinoamérica, ¿ya? En muchos de esos casos ellos se cambiaron el apellido escapando ahí de la persecución en España y se pusieron apellidos de objetos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se dice, no sé, pues que incluso mi apellido podría tener quizás alguna ascendencia porque Fuentes, tomado de una fuente, cualquier apellido que tenga como nombre de algún objeto, eh, hay que investigar ahí porque puede tener alguna ascendencia de los judíos sefardíes. Y la otra mitad de los judíos son los llamados judíos askenazí, ¿ya? Que son todos aquellos que viven en la zona de Europa Central y de Europa del Este, y es donde son los más abundantes, ¿ya?
hacia el año 33, en Francia, por ejemplo, había 225.000 judíos. En Alemania, 565.000. Ya, o sea, solamente entre esos dos países ya hacen casi el millón. Ya con Austria sería 1 millón de judíos. En Bélgica, 60.000. En la Unión Soviética, 2,5 millones aproximadamente. Pero Polonia era el territorio donde más judíos askenazí había en el contexto europeo, ¿ya? Y por eso es que previo a la invasión de Hitler, cuando ya comienzan a ver, sobre todo en la zona de Varsovia, las primeras restricciones a los judíos, muchos van a lograr escapar, que es lo que yo les comentaba al inicio de la clase. Algunos con mejores suerte, los que logran irse quizá a lo mejor a Estados Unidos, pero los que se van a la parte más pobre de América, a Latinoamérica, como Argentina, la van a pasar re mal, que es como el ejemplo que yo les daba de esa serie argentina que se emitió el año pasado y que es parte de la vida real, o sea, eso ocurrió, ¿ya? Que muchos de ellos tratando de huir van a llegar, pero van a ser explotados acá también. Entonces, eso más o menos es como el panorama hacia 1933, pero se dice que esa gran población que existía ahí, el que no logró escapar, el que no logró sobrevivir a los campos de concentración, generó esta gran pérdida en población, ¿ya? Entonces, se estima, dice ahí, que la destrucción de los judíos europeos fue, dice ahí 5.100.000, se calcula también, según el proceso o los juicios de Nuremberg, que fueron alrededor de 6 millones de judíos los que fallecieron en los distintos campos de concentración, ¿ya? O ejecutados sin siquiera llegar a los campos de concentración, porque eso no significa que todos hayan llegado allá. Se calcula entonces alrededor entre 5 a 6 millones, dependiendo de dónde provenga el dato, ¿ya? Algunas de las consecuencias de la guerra, y con esto ya comenzamos a terminar. Entonces se dice que alrededor de 50 millones de muertes, ya en su mayoría civiles, más de 35 millones de heridos y alrededor de 3 millones de desaparecidos, ya. Un porcentaje ahí cabe dentro de las muertes de los judíos que fueron torturados en los campos de concentración, ya. Ese holocausto se habla entre 5 o 6 millones dependiendo de los datos. También hubo un porcentaje alto, aunque acá no encontré el dato, de genocidio chino en manos de los japoneses, ¿ya? Y una gran disminución de la población masculina en Europa. En términos políticos, se genera la división de Berlín y de Alemania en 4 zonas de influencia. Está la pérdida de los territorios anexados por Italia y Alemania. Japón va a perder los territorios invadidos en Asia y sufre la ocupación también de parte de Estados Unidos. Y la consecuencia que podríamos decir como única consecuencia positiva que podríamos sacar en términos políticos es la creación de la Organización de Naciones Unidas de la ONU, ¿ya? Y la instauración con ello de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En términos económicos está la destrucción de múltiples ciudades, el patrimonio arquitectónico europeo se va a ver profundamente afectado, aunque igual sabemos que hay algunas ciudades que siguen conservando reliquias a lo mejor del mundo antiguo y de la Edad Media, por ejemplo, pero mucho de eso se perdió durante la Segunda Guerra. O sea, podríamos tener hoy día mucho más de lo que hay. Está la pérdida de la capacidad industrial, así como de la producción agrícola, o sea, todo lo que tiene que ver con las zonas más rurales también se van a ver profundamente afectadas tanto por la ocupación del eje, por los enfrentamientos en distintos aspectos. Está la reducción de la mano de obra también, el aumento de la pobreza en los países involucrados, a excepción, podríamos decir ahí, de Estados Unidos, que se va a ver profundamente enriquecido, y sobre todo en términos económicos, por el armamento, ya, o sea, por la producción de armamento fundamentalmente. Entonces, igual que en el gráfico anterior, también incluí algunas infografías de Santillana que hablan acerca de la pérdida, de las pérdidas humanas, aparece ahí un gráfico, ¿ya? Aparece otra consecuencia fundamental que habla acerca de los desplazamientos de población, ¿ya? Uno por la ocupación nazi, por los cambios de frontera también al final de la guerra, ¿ya?
mucha población que debió movilizarse, y también, por ejemplo, en el caso de Alemania, también muchas familias que se vieron separadas dependiendo de la zona de influencia en la que quedaron posterior a la guerra. Se provocó también un intenso trauma moral, ya se cuestionaron algunos valores éticos, em, sobre todo en términos de cuestionarse sobre la crueldad, ya que es lo que Viviana decía, que ella no pudo ver las imágenes, o sea, se comenzaron a conocer cuestiones que a lo mejor eran solamente rumores en la época. De hecho, para muchos alemanes, que es lo que muestra el documental, los horrores del nazismo no eran conocidos, ¿ya? Y de hecho los militares estadounidenses llevaron ahí a la población para que viera en vivo algunos restos de los campos de concentración y se convencieran de lo que había sucedido y dónde estaban viviendo, incluso los vecinos a lo mejor de esos sectores. Se constituye ahí entonces este tribunal internacional que va a dar pie a los llamados juicios de Nuremberg, pero va a haber mucho militar nazi alemán que va, no todos van a enfrentar el juicio, va a haber muchos que van a escapar, y de hecho hay varios documentales que yo creo que deben de haber escuchado alguna vez, que gran parte de estos nazis llegaron a Latinoamérica, fundamentalmente a Argentina y a Chile. Dentro de eso, uno de los conocidos, pero hay muchos más, que el que yo les nombraba la semana pasada, que es von Baer, el abuelo de Erna von Baer, que era un militar nazi que va a llegar a la zona de, creo que es la zona de la Araucanía o de los lagos, que se va a instalar acá, va a obviar, a borrar todo su pasado nazi, se van a instalar como agricultores en la zona del sur de Chile, pero igual generando consecuencias negativas, porque su familia va a tener una industria o planta de semillas, que se dice, aunque y obviamente ellos como familia lo desmienten, pero se dice que em, su fábrica de ahí de semillas o las semillas que ellos venden o los productos agrícolas que venden tienen transgénicos. Entonces igual han generado también destrucción ambiental en nuestro territorio. Y así como ellos, hay muchos más también que llegaron, y algunos de manera clandestina, muchos se cambiaron el nombre. Se dice también que durante la dictadura muchos trabajaron también para la dictadura militar en nuestro país. Algunas de las consecuencias económicas que nombra esta infografía de Santillana, también está la destrucción de infraestructura, de ciudades, que es lo que nombramos recién, y sobre todo el elevado volumen de deuda, ya que va a generar que se produzca una gran inflación. En términos económicos, el gran beneficiado ahí va a ser Estados Unidos, ya que se va a hegemonizar económicamente como la gran potencia agrícola, financiera, industrial, y la Unión Soviética va a ser como esta segunda gran potencia, y lo que va a dar pie justamente al periodo de Guerra Fría, a este enfrentamiento entre estas dos potencias que son el opuesto económico y el opuesto ideológico también. Yo les nombré que dentro de esas había una que podríamos decir que es como la gran consecuencia positiva dentro de la Segunda Guerra, que es la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos, ya que la ONU, que va a ser fundada en octubre del año 45 en San Francisco, y que va a reemplazar a lo que había quedado de la Primera Guerra Mundial, que es la antigua Sociedad de las Naciones. Va a ser una asociación internacional que justamente se va a plantear como la idea de ser un mecanismo necesario para la mediación en los conflictos internacionales. Por lo tanto, prontamente sumó apoyo y firma de la mayoría de los países a nivel mundial, a 195 países firmantes en la ONU, y sus principales objetivos van a estar orientados entonces a la preservación de la paz mundial, al desarrollo económico y a los derechos humanos. Y a lo largo del tiempo ha ido mutando, podríamos decir, en cierta medida cuál es su enfoque, ¿ya? Si bien está dentro de eso la paz mundial, el desarrollo económico, la protección de derechos, han ido surgiendo también otras necesidades dentro de esas, que a lo mejor tienen que haber visto quizás en mundo global. Los que están ahí en mundo global tienen que haber hablado acerca del rol también que ha tenido las Naciones Unidas, sobre todo en la discusión sobre medio ambiente, sobre cambio climático y calentamiento global.
Y debido a eso, también hay una serie de tratados asociados a la ONU que tienen que ver con eso. Está la Corporación de las Partes, que el año pasado nosotros teníamos la sede y que por el estallido social se tuvo que cambiar y que España ahí accedió a ser como la sede en reemplazo de Chile. Entonces, las Naciones Unidas podríamos decir, la organización a nivel internacional que es mediadora dentro de distintos tipos de conflictos y no necesariamente ya de un conflicto a simple vista como un conflicto armado, sino que ha ido transformando un poco en el tiempo cuáles son sus ocupaciones y preocupaciones principales. Y dentro de eso, dentro de las consecuencias de la guerra, la segunda positiva sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que viene un poco a reemplazar esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que era de la Revolución Francesa, que va a contar con la aprobación de los países firmantes de la ONU y que se va a redactar con abogados de distintas partes del mundo. ¿Ya? Y dentro de eso, que lo nombramos el año pasado, está Hernán de Santa Cruz, ¿ya? Que es este abogado que aparece aquí al medio, que es el único chileno que participó en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí amigo de Frei Montalva y de Salvador Allende. Están ahí en un carrete, los tres. Entonces, más o menos eso, como en términos generales, yo creo que no profundice tanto en algunas cosas, pero la idea es que usted con este resumen, ya tanto las infografías como el punteo que yo coloqué al principio de cada tema, lo vaya revisando, vaya haciendo sus propios resúmenes para estudiar para la prueba, ¿ya? En general, las preguntas en torno a tanto a Chile como a Historia Universal suelen estar asociadas mucho a habilidades que tienen que ver con la comprensión, ¿ya? Vamos a ver 3 preguntas y con eso vamos a finalizar, ¿ya? Entonces, la primera dice, una de las consecuencias más desastrosas del periodo 1914-1945, o sea, Primera, Segunda Guerra Mundial, se evidenció en el ámbito demográfico, o sea, población. Entre ambas guerras mundiales perecieron 65 millones de personas. Sin embargo, mientras en la Primera Guerra Mundial la mayor parte de las pérdidas humanas fue de soldados movilizados, en la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de las víctimas provino de A, los soldados reservistas, B, la población civil, C, la población femenina, D, la población infantil o E, los sectores más pobres. Profe, Dígame, Viviana, ¿cuál será? la B. La población civil. O la población infantil. ¿Me dijo B o D? B, población civil. Bien, muy bien. La población civil. Súper bien. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una serie de consecuencias para Europa en distintos ámbitos. Dentro de los efectos políticos, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Se inaugura un periodo de paz internacional gracias al influjo o a la influencia de la ONU. B, Europa queda dividida en 2 zonas de influencia ideológicas opuestas. C, se disuelven los antiguos imperios territoriales de ultramar. D, se fortalece la influencia política y económica de Europa en el resto del mundo. Y E, los países de Europa Occidental asumen el modelo económico de planificación centralizada. ¿Cuál será la alternativa? ¿A, profe? ¿A? ¿La A? Sí. Pero después de la Segunda Guerra viene Guerra Fría. No hay paz internacional. De hecho, la otra clase van a comenzar a ver con el profe Gonzalo Guerra Fría. Y que no puede ser la A, ¿ya? De hecho, Alemania va a quedar dividida, por ejemplo. Dijimos que estaban estas 2 grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Que van a ser como las 2 potencias a nivel industrial, a nivel económico, pero que tienen un modelo económico totalmente diferente. Por lo tanto, van a estar en constante tensión y a eso se le va a llamar el periodo de Guerra Fría. Entonces, posterior a la Segunda Guerra, aunque está la influencia de la ONU y que está ahí constantemente tratando de solucionar problemas, estamos en un periodo que no es de paz. Entonces, la alternativa correcta ahí es la B,
Ya, Europa queda dividida en dos zonas de influencia ideológicas. Y vamos a ver la última y con eso ya terminamos. ¿Ya? Luego de las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX, se configuraron organismos supranacionales. Surgieron entonces la Sociedad de las Naciones y la Organización de las Naciones Unidas. La principal diferencia entre ambas organizaciones consistió en que esta última fue liderada y constituida fundamentalmente por las potencias del eje, poseyó desde su origen atribuciones para intervenir en los conflictos internacionales, se opuso tenazmente a los procesos de descolonización asiáticos y africanos, logró frenar completamente la proliferación de conflictos armados durante la Guerra Fría y se estableció como instancia diplomática para alcanzar acuerdos de cooperación económica. ¿Cuál será la alternativa ahí? ¿Matías? No, no se nos ocurre. Es la B, la B. La ONU poseyó desde su origen atribuciones para intervenir en los conflictos internacionales, ¿ya? No fue liderada ni constituida por las potencias del eje, porque se supone que son todos los países a nivel mundial que pertenecen a la ONU. Se opuso tenazmente a los procesos de descolonización asiático y africano. Tendríamos que descartar ahí porque en el fondo es un proceso previo, ¿ya? ¿Logró frenar completamente la proliferación de conflictos armados? No, va a estar constantemente la amenaza ahí durante la Guerra Fría, aunque intervenga, pero no evita que pueda suceder algún tipo de conflicto. Y se estableció como instancia diplomática para cooperación económica, ¿no? El foco de las Naciones Unidas no es lo económico, por lo tanto también tenemos que descartarlo. Es la B.